entendernos, ¿cierto? Por un lado, pues no es fácil implementar estas leyes porque el INCA y tendría que poner un policía casi en cada parcela de cada agricultor, ¿cierto? Entonces somos demasiada gente que estamos en contra de las leyes y que a pesar de que les están decomisando, pues en normas que los afecten directa o indirectamente, y esta norma efectivamente va a afectar no solamente a los indígenas, sino también a los campesinos. El problema es que para el Estado colombiano los campesinos son invisibles, no tienen ningún derecho especial. Entonces quizás si los indígenas y los negros hacen esta demanda, pues pueden tener una argumentación mucho más válida ante la ley, así como se ha podido tumbar varias leyes que son muy nefastas en Colombia, como el Estatuto de Desarrollo Rural en la época de Uribe, o la ley forestal. Por el tema de la no consulta se cayó, nos tumbó la Corte Constitucional, entonces pensamos que este podría ser un buen argumento. Y las intervenciones que estamos haciendo ante la Corte Constitucional frente a la ley 1518 del 2012, ¿cierto? De IPOP 91, pero pensamos que no podemos cifrar todas las esperanzas que sean las demandas las que nos van a solucionar el problema, ¿sí? Porque la única verdaderamente solución a este problema es que los campesinos y las organizaciones sociales hagamos acciones de defensa de las semillas y acciones de movilización, desobediencia civil, resistencia civil a estas normas, y hacer que, o sea, es la única forma que verdaderamente bloquearlo. O sea, si esa pelea no la dan directamente los agricultores y en alianza con los consumidores y con la gente de las ciudades, pues esta pelea no es fácil de dar. Pero poder difundir esto a las regiones apartadas del campo, por ejemplo. Claro, de hecho, pues estamos, bueno, lo que pasa es que no hay muchas organizaciones que estén trabajando estos temas, pero la idea es que mucha de esta información le llegue a los campesinos y que cada uno a su manera lo que puede hacer haga acciones alrededor del tema. Sigamos. De hecho, frente a las acciones de la sociedad civil, hace poco estuvimos en un encuentro latinoamericano en Perú, donde se creó la Red de Semillas Libres de América. Entonces, muchas organizaciones de América Latina y del mundo, también hay una campaña mundial que se está promoviendo por las semillas libres, y se están promoviendo acciones por todo el mundo en contra de estas leyes de semillas, porque este problema no es solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, empezar a promover y a difundir. En el marco de estas acciones que se están promoviendo, que se van a promover por todo el país en el mes de octubre, vamos a hacer aquí en Bogotá, en el marco de los mercados campesinos. No sé si ustedes conocen esa dinámica de los mercados campesinos que se hacen en 10 localidades cada 15 días. Vamos a hacer un acto cultural en el mercado de Villaluz, alrededor de la defensa de las semillas, y también se va a recoger firmas de un documento que vamos a enviarle al gobierno y al relator de las Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación y al director de la FAO, para empezar a presionar y mostrar que somos muchos los que estamos en contra de este tipo de normas. O sea, ese es el tipo de paz que hay que ir construyendo. Sigamos. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos como para... A ver si vemos el tema de los cultivos transgénicos. ¿Media hora? Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces... ¿Cómo? Sí, sí. Si estas normatizaciones que se están sacando también incluyen, por ejemplo, aquellos productos agrícolas que no necesariamente se cultivan por semilla. Sí, un poco. ¿Cuáles, por ejemplo, me están hablando? Por ejemplo, todos los que se por desgueje. Claro, es que claro, eso es importante esa pregunta, porque es que semilla se considera todo lo que sea material reproducible. Sí, o sea, tanto
tanto, acuérdate, en el ámbito se habla de que la norma cubre todo lo que se reproduzca como semilla o por esquejes o por o incluso reproducción in vitro en un laboratorio a partir de una yema. Usted puede sacar una planta, ¿sí? Todo eso está regulado por esta norma. Porque si una empresa es dueña de una variedad de frijol, ¿sí? Esa variedad, él es dueño de esa variedad, independiente si se reproduce por una semilla o por un esqueje o una yuca, ¿cierto? La yuca no se reproduce normalmente por semilla y no por el tallo. Eso es una semilla, por lo mismo la caña de azúcar. Bueno, entonces todo esto no es que, como les decía al principio, no es que a algún iluminado en el ICA se le haya ocurrido esa norma tan maravillosa para controlar la sanidad de los cultivos y la calidad, es porque vienen directrices muy fuertes desde los tratados de libre comercio que obligan a que el país haga normas muy estrictas de propiedad intelectual y para poder que los grandes inversionistas vengan aquí al país con todos sus productos tecnológicos. Sí, de hecho, en los tratados de libre comercio para Estados Unidos y para la Unión Europea, en los tratados que estamos firmando, uno de los requisitos fundamentales es patentes en todos los ámbitos del comercio sin excepciones y sin exclusiones. A todo está sujeto a la patentabilidad. Antes, en las normas que había en Colombia, no se podía patentar, por ejemplo, usted podía patentar un producto derivado de una planta medicinal, ¿cierto? Un extracto que hiciera y que lo llevara al laboratorio y lo convirtiera en una capsulita para venderlo como un producto farmacéutico. Pero usted no podía patentar la planta de la cual sacó esto. Pero si usted ya con los tratados de libre comercio, con las leyes que está modificando, usted logra en una oficina de patentes demostrar que esa planta tiene los requisitos que debe cumplir una patente, inmediatamente usted es dueño de la planta. O también no solamente patenta eso, sino toda la tecnología o el conocimiento asociado a la planta o al producto que desarrolló, o sea, toda la tecnología para extraer ese producto. Y como les decía, pues uno de los requisitos era adherirse a OPOR 91, sigamos. Bueno, sigamos esto que no lo vamos para avanzar dale otra. Sigamos, bueno, esto era un poco para explicarles pues qué impacto tiene esa ley de UPOR 91, pero quizás pues dediquémonos un poco más al tema de los transgénicos para que entiendan un poco el problema integralmente. Bueno, esto ya lo vimos. Sí. Entonces, frente a los cultivos transgénicos, ustedes me imagino que ya la mayoría conoce qué son los cultivos transgénicos. Son productos, digamos, son nuevos organismos que se han creado o se han modificado genéticamente, de los cuales pues se rompió las barreras que existían en la naturaleza para el cruzamiento de los seres vivos. O sea, antes, no, por métodos convencionales, solo era posible cruzar una planta de maíz con otra de maíz, o un cerdo con otro cerdo, ¿sí? O sea, individuos de una misma especie. O sea, no se podían cruzar individuos de especies totalmente diferentes. Entonces, lo que se hace con la ingeniería genética, ¿cómo? En algunos casos, no, eso no. El mora y el tomate de árbol son de especies totalmente. No. O sea, eso, yo no sé por qué a todo el mundo le metió en el cuento de que la mora y el tomate de árbol es un cruce entre ambas, el tomate de árbol rojo. Eso no tiene que ver nada. La mora es una solanácea, perdón, el tomate de árbol es una solanácea y la mora es de otra familia, totalmente diferente. O sea, ahí no se cruzan. Pero, por ejemplo, en una misma familia a veces se cruzan primos hermanos. Por ejemplo, es posible cruzar una yegua con un burro.
Son especies diferentes, pero se cruzan porque son muy parecidos. O a veces una planta de frijol se cruza con una otra planta de frijol silvestre y otra especie totalmente diferente. Hasta ahí llegaba digamos, la naturaleza. Pero entonces lo que se hizo ahora es poder pasar información genética reproducible de una planta a un animal, o de una bacteria a una planta, o de un ser humano a un animal, y viceversa, en todas las direcciones. O sea que ya se rompieron las barreras que existían en la naturaleza para cruzamiento de seres vivos, y eso es lo que se llaman los organismos transgénicos. Trans es trasladar génico, de una especie a otra totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, esos cultivos y organismos nuevos, pues le abrió todo un abanico de posibilidades a las grandes transnacionales biotecnológicas, farmacéuticas, de semillas, para crear nuevos individuos, nuevos organismos que pueden ser patentados por un lado y comercializados masivamente con fines de lucro de las empresas. Pero estas tecnologías han creado una gran cantidad de incertidumbres, interrogantes y cuestionamientos en el mundo por los impactos que pueden generar en el medio ambiente, y los impactos socioeconómicos en las poblaciones campesinas y agricultoras, y también los impactos en la salud humana y de los animales, ¿cierto? O sea, hay una serie de cuestionamientos alrededor del tema, digamos. Entonces, estos organismos, pues lo que les decía, pues es prácticamente los nuevos organismos que se crean en los laboratorios a partir de pasar información genética de una especie a otra totalmente diferente, digamos. Entonces, en este momento en el mundo prácticamente los cultivos transgénicos se han centrado especialmente en la agricultura, en las semillas, y especialmente se han concentrado en muy pocos cultivos para generar algunas características que supuestamente le mejoran a los agricultores algunas, digamos, cualidades en las semillas, pero vamos a ver si verdaderamente esas cualidades son las que quieren los agricultores y qué impacto tienen. Entonces, los cultivos que se han generado son básicamente de tolerancia a herbicida, o sea, que es un cultivo, por ejemplo, de maíz o soya tolerante a herbicida, es que identificaron una maleza por allá que no la mataba ni siquiera al echarle herbicidas, entonces se volvió resistente a herbicida. Miraron en los genes qué era el gen que le daba la resistencia a herbicida, lo extrajeron de allí y se lo metieron a la planta de maíz o de soya, entonces ya el maíz es resistente a herbicidas, ¿cierto? Entonces, aparentemente es una berraquera, ¿no? Porque entonces ya los agricultores ya no tienen que joderse la espalda con un asadón, sino que llega con una fumigadora y le echa y mata las malezas, pero no mata el maíz, ¿cierto? Una berraquera, ¿no? Chévere, porque no aguanta. Entonces eso es lo que nos muestra, y por eso muchos agricultores lo han adoptado, pero no nos cuentan también los impactos que puede llegar a tener eso. Ahora lo vemos, ¿no? Y el otro, espérate, atrás. Y el otro tipo de cultivos son los que llaman los cultivos BT. Cultivo BT es que identificaron una bacteria en el suelo que se llama Bacillus thuringiensis, por eso BT. Esa bacteria tiene una particularidad, que la descubrieron hace más de 50 años y se dieron cuenta que al espolvorear, al despejar esa bacteria en las plantas, digamos, llegaban, algunos plagas de estos cogolleros y plantas que comen algunos cultivos de lepidópteros, y al comerse la bacteria inmediatamente se intoxicaban y se morían los insectos, las plagas. Entonces eso se utiliza el BT hace muchos años como
como control biológico de plagas en la agricultura orgánica. Pero ahorita lo que hicieron es identificar el gen de la bacteria, se le introdujeron a la planta de maíz o de algodón y la planta produce su propia toxina y al llegar los insectos se mueren los insectos y controla las plagas. Entonces se vende ese producto diciendo a los agricultores que así ya no van a tener que utilizar más agroquímicos, más venenos y que va a ser una agricultura más ambientalmente más sana, ¿cierto? O también hay cultivos que tienen la doble característica, BT, resistente a plagas y resistente a herbicidas. Usted le vende la semilla como una super semilla que prácticamente no necesita pues todos estos insumos externos. ¿Sí? Sigamos. Entonces, si miramos qué diferencia hay entre las estrategias que han utilizado los campesinos desde hace cientos y miles de años para resolver los principales problemas de la agricultura, como es el problema de plagas y enfermedades, las malezas, el manejo del agua, los nutrientes, el rendimiento, vemos que los agricultores han utilizado estrategias integrales donde combinan una serie de aspectos para controlar plagas y enfermedades, pues utilizan la biodiversidad. Ustedes saben que mientras más diversidad haya en una parcela, menos la atacan las plagas y las enfermedades, ¿cierto? O para el manejo de las malezas, el manejo de cobertura del suelo, ¿cierto? Porque los agricultores ya no hablan de malezas, sino de buenezas y de cultivos o de plantas asociadas a los cultivos, además, porque no necesariamente todo lo que haya alrededor de la planta es malo. Lo mismo para el manejo, digamos, plantas adaptadas a diferentes microclimas para el agua, o el manejo de las leguminosas para la fertilidad de los cultivos, de los suelos, o manejo de policultivos para maximizar el rendimiento de la producción de la parcela. Pero si ustedes ven en la biotecnología o la ingeniería genética, o los que hacen los transgénicos, ¿cómo ven el problema? Entonces dicen, para un problema de plagas, vamos a mirar el gen que da la resistencia a tal plaga, o el gen de la resistencia a herbicidas, o el gen de resistencia a la sequía, o genes que aumentan la rentabilidad, la productividad. Pero entonces es una mirada extremadamente reduccionista, donde desconocen que la agricultura, más que una sumatoria de genes, o que un cultivo más que una sumatoria de genes, es la integralidad de aspectos ambientales, socioeconómicos y culturales, ¿cierto? O sea, eso es la agricultura, por eso se llama agricultura, porque es la cultura de hacer y de producir alimentos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay en los dos enfoques. Sigamos. Entonces, si miramos, los cultivos transgénicos en el mundo son bastante nuevos. En realidad, los primeros cultivos que se comercializaron masivamente fue en el año 96. Llevamos más de 15 años con estas tecnologías, pero han crecido muy fuertemente en los últimos años, ¿cierto? En el 96 se sembró 1 millón de hectáreas de cultivos transgénicos y el año pasado se sembraron más de 160 millones de hectáreas, ¿cierto? Especialmente en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, la India, Canadá, y ya algunos países del sur han empezado a sembrar masivamente cultivos transgénicos. Pero si ustedes ven, en toda la Unión Europea, en Europa, no hay cultivos transgénicos masificados, o sea, menos del 1% de toda el área del mundo está en Europa. Entonces, si vemos, básicamente el 77% de toda el área está solamente en 3 países del mundo, ¿cierto? O sea, no es tan cierto el cuento de que nos dicen que ya está masificado los cultivos transgénicos en todo el mundo. O sea, lo que sí está masificado en todo el mundo es el consumo de unos pocos cultivos y productos transgénicos que producen estos pocos países en el mundo todavía.
Sigamos. ¿Y cuáles cultivos están masificados? Está la soya, el maíz, el algodón y la canola, que es un producto de saca aceite, especialmente en los países del norte. Entonces, la soya y el maíz y el algodón, pues prácticamente son los que están masificados. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de cultivos transgénicos. Ya de casi todos los cultivos ya se han desarrollado tecnologías, están patentados los cultivos de casi todos, pero todavía muchos países no han masificado, no han aceptado otro tipo de cultivos, especialmente los básicos de la alimentación, las hortalizas, el trigo y otros, no están masificados como cultivos transgénicos, pero en un futuro próximo van a estar prácticamente en casi toda nuestra alimentación. Entonces, ¿qué impactos tienen estos cultivos, especialmente en el medio ambiente? Ustedes saben, pues hablábamos que Colombia es los países tropicales somos países centro de origen y de diversidad de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación. En nuestros países se originó el maíz, el frijol, la yuca, la papa, el tomate, el algodón, los frijoles, etcétera, que son fundamentales para la alimentación del mundo, y que el peligro grande es que estos cultivos que tienen genes de resistencia a herbicidas o tolerancia a algunas plagas, el BT, pues lo que les hablaba ahora, de que los cultivos se cruzan con sus parientes, con los parientes silvestres, entonces, y también con las variedades criollas. Entonces, la pregunta es qué va a pasar o qué está pasando, porque ya tenemos maíz transgénico en Colombia. Entonces, cómo se están contaminando las variedades criollas de maíz al cruzarse con las variedades transgénicas, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con todos los otros cultivos. Entonces, por el otro lado, pues si se transfiere, por ejemplo, si se cruza un maíz resistente a herbicida o un frijol o una yuca con una planta resistente a herbicidas, esa planta se puede cruzar con una variedad silvestre, con un pariente de frijol silvestre o una maleza que sea parecida al cultivo. Entonces le estamos confiriendo la resistencia a herbicida a ese cultivo, a esa maleza. Entonces ya imagínense que a pesar de que es difícil de controlarla, pues ni siquiera con el herbicida podemos controlarla, entonces crear supermalezas. O con los cultivos BT, entonces lo que está haciendo también es que los cultivos se van volviendo resistentes al herbicida con el tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es, en vez de disminuir el consumo de herbicidas, se ha aumentado el consumo de herbicidas, porque a la empresa le interesa eso, ¿cierto? ¿Por qué las empresas no hacen cultivos transgénicos, por ejemplo, que mejoren la calidad nutricional de los cultivos? ¿Sí? O que aumenten el rendimiento.